Buen día, camaradas. Quería comentar acerca de la declaración en el acto de Nueva Chicago del señor Emilio Pérsico. Literalmente comento: creo que esta democracia de alternancia no camina. Quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años en Argentina. Esa fue la declaración que desató la polémica, atacada por toda la prensa proimperialista yanqui argentina. Bueno, empecemos por el tema del tiempo. 20 años no son nada, como decía el tango. No queremos que los movimientos populares, como dice Pérsico, gobiernen 20 años. 20 años hace que está gobernando el chavismo en Venezuela, con un enorme apoyo popular, y Venezuela fue para atrás económicamente. No pudieron con los monopolios, no pueden o no quieren, ¿no? O le está costando muchísimo, dadas las sanciones y el cerco imperialista yanqui. Tenemos que mandar al diablo a la democracia burguesa y construir la República Popular, para que nunca más vuelvan los que se tuvieron que ir y no se fueron. Recordemos el grito del 2001, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. ¿Quiénes son los que estaban en esa época y siguen actualmente? Los Fernández, las Bullrich y tantos otros dirigentes. Los Massa, ¿no? Pichetto. Atracadores, ladrones, corruptos, que van de acá para allá, ¿no? Tránsfugas políticos, solamente basta ver la trayectoria de la Bullrich, que empezó en su momento en la década de 70 con Montoneros, y se fue al otro lado del espectro ideológico, o quizás no se fue nunca, sino que cuando estaba en Montoneros, como la acusan varios compañeros de ese movimiento, era una infiltrada que trabajaba para los servicios de inteligencia del proceso, con lo cual no podemos hablar que es una tránsfuga, sino todo lo contrario. Quizás la personalidad política más coherente en los últimos 50 años de la política argentina. Siempre del lado del capital, siempre contra los obreros y los trabajadores. Alberto Fernández, el pusilánime presidente argentino, ¿qué podemos decir? Desde sus comienzos con Cavallo, personero de los grandes capitales, de los monopolios en Argentina de toda la época, ¿no? El que estatizó la deuda cuando estaba en el Banco Central, que diseñó la convertibilidad y que luego ese plan que desató la furia popular, el corralito, el corralón, apropiarse de los fondos de los ahorristas. Fue repudiado, fue echado del gobierno, recordemos, por esa gloriosa manifestación popular, en donde proliferaron asambleas autoconvocadas por esas clases que se unieron contra esta gente, ¿no? Piquete y cacerola era la consigna. Piquete, la clase obrera, aquellos que fueron expulsados de las empresas estatales por la privatización. Recordemos que solamente en el caso de YPF se echaron a más de 50.000 trabajadores con su indemnización, que no sirvió para nada porque la economía no era capaz de absorber semejante cantidad de desempleados, ¿no? Y la cacerola, que era el instrumento con el cual se manifestaban las clases medias en las principales ciudades argentinas. Piquete y cacerola, cuando las clases obreras y las clases pequeñas propietarias en las grandes ciudades se unieron, no hubo forma. El saldo fue chau Cavallo. Y la consigna que decía, ¿no? Que se vayan todos, pero no se fue nadie. Ese fue el saldo. Siguen y seguirán en la política argentina
por muchos años. La nueva camada de jóvenes, los centennials, que están muy activos en redes sociales, siguen o retoman, digamos, desde su lugar esa consigna, que se vayan todos. Pero, si bien el contenido es correcto, han buscado por un lugar en el cual no deberían haber ido. Pero bueno, ya tomarán conciencia del error de seguir a personajes como Milei, Agustín Laje o Nicolás Márquez o Echevarne, toda esa manga de liberfachos, youtubers que han despertado el interés de los jóvenes centennials por levantar consignas de rebelión contra la clase dominante, contra esos que siguen aferrados a sus cargos. Prendamos fuego el Banco Central, dice Milei. Echemos a la casta política. Ese discurso antipolítico contra el lenguaje políticamente correcto caló, entró en las masas de jóvenes. Los jóvenes que hoy los votan, que han llevado a que esta gente liberalista, el liberalismo ha llegado casi al 25% de la ciudad gorila de Buenos Aires, históricamente antiperonista, perderá su caudal, de hecho tiene un techo muy claro, por la conjunción de varios factores. En primer lugar, la oposición de los políticos al estilo de Larreta, muy hábiles, que sufrieron una fuga de votos por la derecha, digamos. Y además porque los jóvenes no comen vidrio. Los jóvenes comenzarán este camino de la comprensión de la política y se alejarán de los Milei, Márquez, Laje, Echevarne, que son lo más podrido de nuestra dirigencia, que aparecen como una alternativa joven, pero no la son, no son una alternativa, simplemente son la continuidad de los Cavallo, los Martínez de Oz, de la década de los 70, 80, 90. Eso por un lado. Por otro lado, vamos al título principal, ¿no? Las declaraciones de Pérsico, del movimiento Evita. Por supuesto, no es santo de nuestra devoción, de los comunistas. Sabemos que ha dado 1000 volteretas y siempre termina acomodado como punta de lanza de los sectores más reaccionarios del movimiento popular. Sin embargo, sus declaraciones nos tienen que hacer reflexionar. Debemos construir poder popular. Debemos levantar el legado del 2001, las asambleas en los barrios, que llegaron incluso a una asamblea nacional. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, o lo que pasó hace poco en Chile. Las masas se movilizaron en Chile por la reforma constitucional. En el caso de Perú, votaron la reforma constitucional, porque comprenden que superficialmente, pero comprenden que no se puede hacer ningún cambio dentro de la democracia sin cambiar la Constitución. En el caso argentino es igual. Recordemos que la dictadura militar lo primero que hizo fue abolir el impuesto a la herencia, que lo perjudicaba personalmente a Martínez de Oz, pues se había muerto su padre y estaban en disputa la herencia y que había que pagar un importante impuesto a la herencia, al Estado, con lo cual eso iba a perjudicarlo personalmente y iba a perder un campo. Muy convenientemente, para sus intereses, elimina el impuesto a la herencia. Bueno, tenemos que reponerlo y tantas otras cosas. Los monopolios no permiten que la democracia se expanda, muy por el contrario, cercenan la democracia. El principal monopolio de la información, el Grupo Clarín, La Nación y tantos otros oligopolios
coaligados contra el pueblo argentino. Representantes de los grandes fondos de inversión que hoy son la tercera economía del mundo, BlackRock y sus socios, Vanguard Group, etc., en conjunto representan una economía, un poder financiero que está en tercer lugar, solo superado por China y Estados Unidos. Son el verdadero poder en el mundo. Y ellos son los verdaderos enemigos. Ese es el verdadero poder al cual se enfrentan los movimientos populares de liberación. Repito, 20 años no es nada. El chavismo lo demostró. En 20 años no se puede cambiar la matriz productiva, no se puede alcanzar una democratización verdadera. Necesitamos más tiempo. Ellos tienen el lawfare, tienen la condena mediática combinada con la condena judicial. Fíjense los casos de Cristina Kirchner, que fue muy atacada en los medios por su corrupción, que es real, pero en realidad a ellos no les importa la corrupción, sino que les importaba dejarla fuera de carrera política, lo que terminó en concebir un parto contra natura, ¿no? El señor Alberto Fernández, pusilánime, al frente del gobierno argentino. El caso de Perú exactamente igual, ¿no? No se pudo presentar Vladimir Cerrón por el ataque judicial y terminó Pedro Castillo, otro pusilánime, ignorante, bueno para nada. En el caso de Perú, los camaradas de Perú Libre están bastante más organizados y creo que van a poder remontar esta situación. En el caso de Argentina, lamentablemente, no tenemos una organización marxista-leninista fuerte que dirija a las masas, pero sin embargo tenemos un poder muy importante a nivel de base, a nivel de organizaciones políticas y sociales en las cuales el marxismo-leninismo, la teoría de la liberación nacional tienen fuerza. Solo nos resta unirnos, construir, fundar el partido marxista-leninista que dirija a las masas en el objetivo estratégico que planteé: construir poder popular, seguir las experiencias históricas de la Comuna de París, esos 2 meses y medio de gobierno de las masas, que finalizó por el asalto de las tropas de Versalles, la traición de los reaccionarios, los blancos, en Francia, pero luego el siguiente ejemplo, ¿no? El Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética gobernó muchísimos años más, derrotó a la Alemania nazi, le dio la mayor cantidad de derechos históricos a la mujer, llegó a la luna y multiplicó la producción por más de 50, o sea, es un antecedente muy importante. Más cercano acá, el chavismo, con su movimiento de las comunas, y que está en forma embrionaria, acosado por el imperialismo. La agenda imperialista número 1, lo primero que ellos tratan es contener a esos 3 países rojos: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Que todos los demás países no sigamos su ejemplo. Y justamente en ese plan estratégico norteamericano está la clave: hacer exactamente lo contrario, unirnos a ese trío de países adelantados, construir poder popular, primero en nuestra región, en nuestro continente, y después en todo el mundo. Debemos ser lo más amplios posibles, eliminar el sectarismo y recibir a personajes, incluso a personajes como Emilio Pérsico, tienen un lugar en la futura Asamblea Popular Argentina. Todos nos debemos sumar. Venceremos, camaradas.